Morelia. Padre, bendice a la familia de mi hermano, bendice a su esposa, Señor. Te pido que estés con ella, Señor. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de conocerle y poder verle nuevamente aquí. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder estar aquí y compartir la palabra en esta ocasión. Gracias por la invitación al director, su hermano Daniel. Gracias también a todos en este momento por estar aquí y podamos abrir la escritura. Reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista de Morelia, donde tengo la bendición de ser pastor. Y reciban también un saludo de la Convención Nacional Bautista de México, que tengo la bendición de ser comisario de la Convención Nacional. Entonces, pues ahí estamos sirviendo, y si en algo podemos apoyar, con todo gusto estamos aquí para ello. Y la ocasión, la oportunidad de venir y compartir la palabra, recordaba que en este lugar, en esta capilla, la última vez que yo tuve la oportunidad fue hace 20 años, cuando entonces me tocó, ya estaba para graduar, estaba cerca de graduar, y fue entonces esa la ocasión. Aquí veo a apreciados amigos que están aquí. Gracias a Dios por sus vidas, y pues gracias también por esta ocasión tan especial para mí. Espero que lo sea también para ustedes. Tuve la oportunidad, la bendición de ser director en el Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Estuve allá 6 años, alrededor de 6 años. Cuando ya finalmente concluyó mi compromiso allí, no era algo que yo había planeado de esa manera, sino que resulta que pues directivos de la Convención Nacional y también directivos de ahí del seminario me dijeron que ya había terminado mi compromiso ahí. Entonces yo tuve que comunicar esto a mi esposa y a mi hija, la mayor, que era pues una niña en ese momento. Teníamos esta bendición, y mi hija, que era una niña pues apenas unos 8 años, me preguntó lo siguiente. Me preguntó: papá, me dice, ella tuvo mucho valor para hacer esta pregunta, y yo le agradezco mucho eso, ¿verdad? Pero me dijo: papá, ¿te pidieron que ya no fueras director porque tú hiciste algo? Vea lo que estaba preguntando ella. Ella estaba preguntando si realmente yo había hecho algo indebido, y por lo tanto yo ya no podía continuar siendo director. Y gracias a Dios le pude decir: no te preocupes por eso, yo no he hecho nada indebido. Simple y sencillamente terminó el tiempo. Ya no mi servicio aquí como director ya no se requiere, y hay otros planes, hay otros proyectos para el seminario, y yo ya no entro dentro de esos planes y de esos proyectos. Pero mi hija estaba preguntando verdaderamente algo muy importante. Estaba preguntando sobre la integridad. Si yo había guardado la integridad, si no había algo de lo cual yo tuviera que avergonzarme, y por lo tanto tuviera que salir de ahí. Y esto es algo en lo que estamos como siervos del Señor, como servidores del Señor. Necesitamos estar constantemente revisando que eso sí, que hemos guardado nuestra integridad.
Siguiendo al Señor con integridad. Este es el tema. Y quiero decir que se trata de seguir al Señor con integridad no solamente cuando inicias, cuando estás iniciando el ministerio, o cuando vas ya con algún tiempo recorrido, sino la idea es permanecer en integridad siempre. Estamos hablando de décadas, estamos hablando de muchos años, todos los años que Dios te dé, todos los años que Dios te dé. Si recuerdas cuándo fue que el Señor te llamó a salvación, y cuándo fue que el Señor te llamó al servicio en el ministerio. Y si recuerdas eso, entonces ese tiempo juraste integridad a Dios completa y absolutamente. Porque todos lo hicimos, porque fue cuando cambió nuestra vida, porque el rumbo y la dirección de nuestra existencia se marcó de tal forma que dijimos: voy a seguir a Jesucristo con toda mi vida, con toda mi existencia. Sin embargo, en el trayecto, en el camino, a veces se pierde ese entusiasmo, se pierde ese ánimo que teníamos. A veces el cansancio, las luchas, las pruebas, las distracciones, el pecado, la enfermedad, la falta de disciplina y otras muchas cosas pueden terminar distorsionando la idea original que teníamos de seguir a Dios con absoluta integridad. Y es esto de lo que queremos reflexionar en esta mañana. Precisamente ahí en el libro de Josué capítulo 14, los versículos 6 al 15, hay algunos personajes de que habla el libro de Josué. Podemos aprender de Josué, de Rahab, de Caleb, de las hijas de Zelofehad. Es un libro que habla de la conquista de la tierra, el beneficio es colectivo, pero luego hace como unos paréntesis y nos ayuda en este caso a ver específicamente de algunas personas. Y en este caso, Josué 14, versículos 6 al 15, es una ventana que nos abre para hablar específicamente de Caleb. Llama la atención el caso de Caleb. ¿Cuánto tuvo que perseverar para ver realizada la promesa de recibir la tierra? Al menos 45 años. No se trata solamente de paciencia, se trata de integridad. Siguiendo al Señor con integridad, aunque otros no lo sigan, aunque otros no sigan a Dios con integridad. Se ha conquistado el territorio de Canaán. En este pasaje ya la conquista ha sido realizada. Los reyes y ciudades que ahí estaban fueron derrotados. Esos son los capítulos, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12. Faltaba todavía territorio por ser conquistado y había muchas ciudades que todavía tendrían que ser conquistados. Ya Moisés había entregado el territorio que le correspondería a 2.5 tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, o la media tribu de Manasés. Así que después de eso, Josué le toca a él entregar la tierra a las demás tribus y él va a comenzar con la tribu de Judá. El líder de la tribu de Judá es Caleb. Es el hombre pues de mayor edad de la tribu de Judá. Es el que sobrevivió de los que salieron de Egipto. Es el que sobrevivió y que ahora está en esta tierra. Muchos años atrás fue uno de los 12 espías a la tierra prometida.
Ahí en Números capítulo 13 encontramos esa historia. Su nombre, el nombre de Caleb, se puede también entender como impetuoso o temerario. Ahora Caleb está en la tierra conquistada. No es solamente la tierra prometida, sino ya es la tierra conquistada. Y Caleb recuerda las promesas que Dios le hizo años atrás. Capítulo 14 de Josué, versículo 6, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones Eneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Está recordando las promesas que se hicieron muchos años atrás. Recuerda que eso, Caleb está recordando que eso ocurrió cuando tenía 40 años. Y trajo en aquel momento, Caleb junto con Josué, trajeron un informe en integridad. Delante de Dios, ellos presentaron un informe en integridad. Es decir, no se dejó llevar por lo que otros decían, ni por otros intereses, ni por ningún tipo de presión. Versículo 7 dice: yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, dice, como lo sentía en mi corazón. Y ahí es donde hablamos de integridad. No es solamente un sentimiento de lo que está hablando aquí. No se trata solamente de me siento contento, me siento feliz, o me siento entusiasmado, me siento animado por algo. No está hablando de eso. Está hablando de que el corazón de Caleb no se podía dividir o partir, sino que es un corazón de una sola pieza. Y está comprometido con Dios de tal manera que aunque de los 12, 10 de los 12 están entregando un informe completamente diferente y decimos contrario a lo que él está diciendo, él y Josué. Los demás están entregando un informe diferente, pero él se mantiene en integridad, siendo leal a lo que vieron sus ojos y siendo leal a lo que Dios le ha mostrado. Y es ahí donde está quizá el gran desafío para muchos de nosotros. Es decir, en términos de ministerio, la realidad es que estamos siendo desafiados en mantenernos en rectitud, mantenernos en esa línea de la verdad junto con Dios. Estamos siendo desafiados constantemente. Hay presiones que están sobre nuestra vida. Presiones que están sobre nuestra vida y que nosotros tenemos que reconocer, identificar y también en un momento dado separarnos de aquello que no corresponda a la justicia, a la verdad, a la rectitud delante de Dios. Caleb se mantuvo íntegro, aunque 10 son un voto de mayoría. 10 son un voto de mayoría a diferencia de 2. Nuestras asambleas en las iglesias bautistas, nuestras asambleas siempre tienen la razón. ¿Usted qué piensa? La risa los delata. Nuestros directivos
Es decir, en una iglesia hay liderazgos, en una institución hay liderazgos, en un grupo de personas hay liderazgos. Los líderes que están ahí siempre tienen la razón. Vea, en este momento ni siquiera ya no se movieron tanto. Yo esperaba que iban a mover la cabeza. No. Pero se sienten un poco rígidos. Porque cuando estamos bajo un liderazgo, mantener nuestra integridad lucha con eso. Luchamos porque sabemos que tenemos que someternos al liderazgo, pero también sabemos que tenemos que hacer lo correcto. Caleb mantuvo su integridad a pesar de todo. Lo querían matar en aquel momento, querían apedrearlo, pero mantuvo su integridad. Estaba presentando un informe completamente honesto, pero diferente a lo que los demás informaron. La promesa de Dios para Caleb fue clara en aquel momento. Tendría una posesión permanente de la tierra que había pisado su pie. Los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Vea que ya es la tercera vez que está hablando de seguir a Dios, de presentar esta dirección siguiendo a Dios de acuerdo a como lo sentía en su corazón, siguiendo a Jehová el Señor. Lo que destaca en Caleb es definitivamente la integridad delante de Dios. Antes yo pensaba de este pasaje que hablaba de visión. Por un buen tiempo yo pensé que este texto estaba hablando de la visión, es decir, que Caleb se mantuvo firme en la visión que Dios le había dado de la tierra, y mantuvo la visión por 45 años hasta que se conquistó la tierra. Y eso tal vez fue porque tengo un nivel técnico en administración de empresas, y entonces yo pensé, bueno, está hablando de visión, de mantenerse firmes en lo que Dios le ha mostrado y lo que quiere ver al final de todo este tiempo, etcétera. Y eso es casi como un proceso administrativo y lo que queremos alcanzar al final de ese curso. Sin embargo, realmente lo que domina en el pasaje es que Caleb mantiene su integridad, y eso significa que su corazón no está dividido. Él solo tiene un corazón dispuesto a seguir a Dios, y su corazón no se parte tratando de agradar a otras personas, tratando de alcanzar otras expectativas, tratando de satisfacer otros asuntos, sino que el corazón de Caleb está solamente para agradar a Dios. Y eso es lo que lo mantiene. Eso es lo que lo mantiene durante todos esos años.
¿Cómo será nuestro proceder delante de las demás personas y delante de Dios en el ministerio? Actuar en integridad requiere ser puros, sin doblez y con fidelidad al Señor, aunque otros no sean fieles. Cuando estuve en el seminario Lacey, allá en Oaxaca, para mí era preocupante, y no sé aquí cómo les vaya a los profesores, tal vez les va mejor que a nosotros allá, pero para mí era preocupante cómo los estudiantes del seminario, no todos, pero algunos de ellos, copiaban y pegaban textos completos de libros o de otros trabajos y después los presentaban como si fueran suyos. Eso es inconcebible. Inconcebible. Mejor no presentar nada que decir, este es mi trabajo, cuando realmente no es mío. Eso es mentir, es robar, y es actuar con falta de integridad, es querer ganar una calificación sin merecerla. Pero lo bueno es que eso sucedía en otro seminario. Aquí no. También es inconcebible, hablando de integridad, era inconcebible que había estudiantes que no pagaban sus colegiaturas. Inconcebible. Insoportablemente inconcebible. Con una deshonestidad. Uno podía ver que había recursos, pocos tal vez, pero había recursos, pero ni un peso a favor del seminario y todo a favor de otras causas. Lo bueno es que eso pasaba en otro seminario. Aquí no. Integridad, hermanos. Estamos hablando de integridad. Nuestro corazón debe ser puro, sin doblez, con fidelidad a Dios, aunque hacerlo conlleve un precio muy alto. El descanso es para continuar adelante. Vea qué interesante es eso. El descanso es para continuar adelante. Ya se conquistó la tierra. Ya no hay ese apuro, esa aflicción por continuar conquistando, porque ya se conquistó suficiente territorio para que sea entregado. Vea lo que dice el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y dice versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Hasta ahí. Entonces, resulta que ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Pasaron los 40 años en el desierto, después pasaron otros 5 años en la conquista del territorio, han alcanzado todo lo que necesitaban alcanzar. Y ya llega el momento de la repartición de la tierra. Un hombre de 85 años que ha luchado por ver eso, entonces puede, ¿qué hacer? Puede dar gracias a Dios, sentarse y decir, gloria a Dios, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Pero el momento de descansar, para Caleb, el momento de descansar es
solamente para continuar adelante. Después de todos esos años, puede ver la tierra conquistada. Ya Dios les da descanso, ese reposo. Sin embargo, 45 años después, se mantiene con el mismo entusiasmo de antes, se mantiene íntegro, fiel a Dios y con la misma visión del inicio. Su vigor es el mismo, por lo menos en cuanto a la entrega a Dios, y pide la oportunidad de conquistar una montaña más. Vea qué interesante es eso. Ya era el momento de sentarse ahí a reposar, bajo una palmera o algo, ¿no? Pero no, él dice, ya tenemos el descanso, y como ya tenemos el descanso, una montaña más, una ciudad más, un pueblo más que sea conquistado. Es lo que dice en el versículo 11 y 12. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Que esto es mantener la integridad, porque el corazón del siervo de Dios, el corazón del siervo de Dios no pierde el entusiasmo, no pierde el entusiasmo del primer día. Sigue, mantiene ese corazón animado. ¿Para qué? Para predicar, para servir, para enseñar, para hacer discípulos, para servir a otros, para ir y animar a la iglesia, para desgastarse en este servicio. Cuando nosotros estamos en el servicio a Dios, sí, claro que hay momentos en que nos sentimos cansados y desgastados, y sí hay tiempo para reposar, pero el tiempo del reposo es tiempo de crecer, es tiempo de renovar fuerzas, crecer, aprender de Dios. Cuando los discípulos son enviados por el Señor Jesús, son enviados de 2 en 2, luego regresan. ¿Y regresan a qué? A estar con Cristo. Pero estar con Cristo, ¿qué significa? Crecer, aprender, seguir aprendiendo. Y después de seguir aprendiendo, volverán a ser enviados. Ese es el reposo, el descanso, es eso. Llama la atención que tal vez algunos ministros del Evangelio han entendido algo diferente, y a veces vemos que su entusiasmo por el descanso es ir a lugares paradisíacos y todo eso, y está bien, si se puede, hágalo, ¿no? No estamos peleados con las vacaciones, pero no debe ser eso nuestro motivo. No debe ser eso nuestro motivo. Parece que este entusiasmo del inicio del ministerio se pierde para muchos en el transcurso. Se han escuchado en los últimos tiempos de quienes se desvían y dejan el ministerio. También se han escuchado de quienes caen en pecado. Inclusive hay noticias alarmantes de pastores que se han suicidado. Teníamos poco tiempo de haber llegado a Morelia, mi familia y yo. Tenemos 6 años ahí. Bueno, 5 años, 6 cumpliremos en unos meses más. Y
Teníamos poco tiempo de haber llegado a Morelia y un pastor de una iglesia numerosa, ahí una congregación numerosa, no bautista, pero de otra denominación, un pastor se suicidó, se quitó la vida. Parece que hay quienes pierden el entusiasmo del inicio y se dejan vencer por las diferentes circunstancias. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú cómo te sientes ahora? ¿Y tienes ese mismo fuego del Espíritu de Dios que sentías cuando dijiste, sí, yo serviré a Dios? ¿O te sientes ya cansado, desgastado? ¿Y cómo será de aquí a 20 años? ¿Y cómo será cuando haya pasado todo ese tiempo? ¿Seguirás sintiendo ese entusiasmo? Como un niño, sirviendo a Dios con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo. Te mande Dios a donde te mande. ¿Cómo será? Necesitamos mantener nuestra integridad. El corazón no puede ser uno hoy y otro mañana. El corazón tiene que ser el mismo siempre. Siempre el mismo delante de Dios. Dios cumple lo que ha prometido. El pasaje nos lleva a esta narrativa y leemos que finalmente sí, Caleb va a recibir lo que espera recibir. Pero me pregunto, ¿cómo habría sido o cómo habría visto Josué a Caleb? Con ese entusiasmo que lo habrá visto, de tal manera, tan convencido y tan íntegro, que Josué, en lugar de desanimarlo, le da su bendición y le dice que vaya, que sí, que conquiste esa montaña. Versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. La bendición es su acuerdo, su aprobación de que va por el camino que Dios le ha dado. Además, Caleb no confía en sus fuerzas, sino en lo que Dios va a hacer. Por eso ya ha mencionado un versículo atrás, dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Le entrega entonces Josué a Caleb, le entrega un territorio por conquistar. También Josué es un hombre de fe. No trata de convencerlo de que ese territorio todavía no está conquistado. No le dice, mira, mejor quédate con este valle que está aquí, porque este ya está conquistado. O mejor aquella montañita que ya nos quedó muy bonita. Mira, ¿por qué no te quedas ahí? No lo desanima, sino que Josué también es un hombre de fe y le dice, adelante. Vamos adelante, Caleb. Te he visto como un hombre de integridad estos 45 años. Regresamos juntos, casi nos matan porque entregamos aquel informe. Y ahora que vas a esa montaña, de todo corazón, Dios te bendiga. Estoy seguro que Dios estará contigo. Y aun cuando el resultado fuera difícil y complicado, estoy seguro que Dios te mostrará su gracia y su bendición. Josué también es un hombre de fe y lo bendice para llevar a cabo esta tarea. Le da algo que confía en Dios que será conquistado. Es un premio a la integridad de Caleb. Versículo 14 dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Es un premio a la integridad.
porque había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Sin embargo, aunque es un premio a su integridad, no se trata de los bienes materiales, sino que Dios también manifiesta su integridad y su bondad a dar lo que ha prometido. Porque ¿quién es el que había prometido esa tierra? Dios. Dios le había dicho: donde pise tu pie, ese será tu territorio. Y resulta que Dios es íntegro, absolutamente. Y Dios no falta a su palabra. Entonces se encuentran dos íntegros ahí: Dios en primer lugar y Caleb. Y los dos se han mantenido en lo que habían dicho. Caleb nunca se apartó su corazón de Dios, y Dios siempre mantuvo su promesa y la cumplió. Versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Así que, pero es claro y es importante decir, no se trata de los asuntos materiales. Caleb no está luchando por una montaña que él pueda decir: esta es mía y solo mía y nada más que mía. Como algunos pastores parece que se han apropiado de las iglesias, desde la iglesia donde están, y esa es mi iglesia y aquí mando yo. No está hablando de eso. De hecho, tan es así que esta ciudad de Hebrón fue una ciudad que cuando se repartió el territorio a los levitas, Hebrón llegó a ser una ciudad para los levitas y además ciudad de refugio. Es decir, Caleb llega, conquista, lucha, saca a los anaseos de ahí, y ese territorio que le corresponde por derecho, después, sin ningún problema, capítulo 20 de Josué, sin ningún problema es entregado a los levitas como ciudad para que vivan los levitas. Y después, capítulo 21, se convierte en una ciudad de refugio. ¿Y qué le queda a Caleb? Los campos que están alrededor de Hebrón. Eso es lo que le queda a Caleb. Entonces, Caleb no está luchando por los asuntos materiales. Su corazón no se ha vendido a los asuntos materiales. Su corazón está con Dios. Ama a Dios profundamente. Y lo único que él quiere es cumplir en integridad. Y Dios le da su bendición y cumple Dios con lo que él ha prometido. El nombre de la ciudad llegó a ser Hebrón. Es algo así como liga, como unión, asociación. Y entonces vino reposo. Concluyo con lo siguiente. Qué bendición tan grande que Dios cumpla lo que nos promete. Es el trato que Dios hace con los que son íntegros. Dios permanece fiel. Y la pregunta es, ¿y nosotros permanecemos fieles al llamado que Él nos ha hecho? No es tiempo de claudicar, sino de mantenernos íntegros delante de Dios. La integridad no es convertirse en un justiciero.
un paladín que abre su boca y con su boca desparrama verdades que destruyen a otros. No se trata de eso. La integridad no se trata de eso. No estamos buscando un héroe, ni convertirnos en famosos por eso. Más bien, la integridad se vive en lo secreto. Si hemos leído nuestra Biblia o no, si hemos orado o no. La integridad es cuando nos aliamos con la verdad, con la rectitud. Y nos aliamos con la verdad aún cuando fallamos y tenemos que reconocer, sí, yo me equivoqué. Y decir la verdad, yo me equivoqué. La integridad entonces es la bondad para el otro, aunque no lo merezca, porque ser íntegro significa ser como Dios. En integridad, en su carácter, Dios manifiesta su bondad, porque Dios no se niega a sí mismo y Dios es amor. Que Dios nos ayude para que así sea. ¿Cuál es el ministerio que estás desempeñando, hermano, hermana? ¿Dónde estás? ¿O dónde estarás? Cuando te toque salir de un lugar, de una iglesia, podrán decir, es un hombre, es una mujer íntegros. ¿O no podrán decir eso? Aún salir en medio del conflicto, o peor, dividir una iglesia, son cosas que no deberían de caber en absoluto dentro de nuestras vidas y ministerios. Que Dios nos ayude y que sea la relación tuya con Dios la relación de dos que son íntegros, Dios y tú. Oramos.